Buenas noches, hoy voy a hablar sobre el reconocimiento de la diversidad cultural en el Ecuador. El objetivo de esto es analizar el proceso de reconocimiento de la diversidad cultural en el Ecuador desde la perspectiva del multiculturalismo. El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, con una población que representa una amplia diversidad de culturas, lenguas y tradiciones. El reconocimiento de esta diversidad no ha sido un proceso fácil, sino que ha enfrentado diversos obstáculos. Invisibilización histórica de las culturas indígenas. La invisibilización de las culturas indígenas se ha expresado de diversas maneras, entre ellas la supresión de los idiomas indígenas. En el siglo XVI, la corona española prohibió el uso de idiomas indígenas en la administración y educación. Esta prohibición se prolongó durante siglos y fue solo en la segunda mitad del siglo XX que se comenzó a promover el reconocimiento de los idiomas indígenas. La discriminación de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido históricamente discriminados por su raza, su cultura y su forma de vida. Esta discriminación se ha expresado en la exclusión de los pueblos indígenas de los ámbitos políticos, económicos y sociales. La imposición de una cultura nacional única. La cultura occidental ha sido históricamente dominante en el Ecuador, lo que ha llevado a la imposición de una cultura nacional única. Esta imposición se ha expresado en la educación, la legislación y las políticas públicas. Imposición de una cultura nacional única. La Constitución de 1830 estableció al Ecuador como una nación, como una república unificada, lo que implicaba la imposición de una cultura nacional única. Esta imposición se concretó en el artículo 3, que establece que el idioma oficial del Ecuador es el español. En la práctica, esta imposición se ha traducido en la exclusión de los idiomas indígenas de la educación, la administración y los medios de comunicación. Esto ha llevado a que los pueblos indígenas hayan perdido su lengua materna en muchos casos. Predominó un enfoque asimilacionista. El enfoque asimilacionista considera que las culturas indígenas son inferiores y atrasadas, por lo que deben ser asimiladas a la cultura occidental. Este enfoque se ha expresado en políticas públicas que han promovido la castellanización de los indígenas, la pérdida de sus idiomas y costumbres. Por ejemplo, en la década de 1970, el gobierno ecuatoriano implementó un programa de castellanización de los pueblos indígenas. Este programa fue fuertemente criticado por los pueblos indígenas, que lo consideraban una forma de discriminación y de pérdida de su cultura. Cambio en la perspectiva del reconocimiento de la diversidad cultural. El reconocimiento de la diversidad cultural se ha acelerado en los últimos años, debido a diversos factores, entre los que destacan el fortalecimiento del movimiento indígena. El movimiento indígena ecuatoriano ha logrado visibilizar la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, la influencia de las teorías multiculturalistas. La teoría multiculturalista promueve el reconocimiento y la valoración de las diferentes culturas. El cambio ideológico del país. El Ecuador se ha alejado del liberalismo y se ha acercado al socialismo del siglo XXI, con su énfasis en la igualdad y justicia social. La Constitución del 2008 estableció al Ecuador como un Estado plurinacional, e intercultural. Este cambio de perspectiva implica el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, con una amplia autonomía política y cultural. Entre los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas por la Constitución del 2008 se encuentran la autonomía política y administrativa, la consulta previa y libre e informada y el reconocimiento de sus idiomas y costumbres. Igualmente se encuentra el derecho a la educación intercultural bilingüe. Como conclusión, el reconocimiento de la diversidad cultural en el Ecuador es un proceso aún en marcha. Sin embargo, el cambio de perspectiva que se ha producido en los últimos años ha abierto nuevas posibilidades para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Muchísimas gracias.